Hare Krishna, Chaitanya Charitamrita, capítulo 24, Madhya Lila, la 61 explicación del verso Atmaram. Srila Bhaktivinoda Thakur en su Amrita Prabhava Vasya da el siguiente resumen de este capítulo a petición de Srila Sanatana Goswami. Chaitanya Mahaprabhu explicó el conocido verso del Srimad Bhagavatam que comienza con la palabra Atmaram Sha Munayam, y lo hizo de 61 maneras distintas. Analizó todas las palabras y explicó las distintas connotaciones de cada una de ellas, y añadiendo las palabras Sha y Api, explicó todos los significados del verso. Finalmente concluyó diciendo que distintas clases de trascendentalistas, gyanis, karmis y yogis utilizan este verso conforme a sus propias interpretaciones, pero que si abandonasen ese modo de hacer y se entregan a Krishna, como el propio verso indica, podrían comprender el verdadero sentido del verso. En relación con esto, Sri Chaitanya Mahaprabhu narró una historia acerca de cómo el gran sabio Narada Muni convirtió a un cazador en un gran Vaishnava y de cuánto apreció esto para Parvata Muni, el amigo de Narada Muni. Sanatana Goswami ofreció entonces una oración a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu explicó las glorias del Srimad Bhagavatam. Después de eso, el Señor dio a Sanatana Goswami un esquema del Hari Bhakti Vilas que Sanatana Goswami más tarde desarrolló formulando los principios que guían a todos los Vaishnavas. Atmaramanti Payankasi Artasunya Prakasayam Jagatamo Yagarabhyam Sa Chaitanya Dayachalam. Todas las glorias de Chaitanya Mahaprabhu, el horizonte oriental por donde salió el sol del verso Atmaram. Él manifestó sus rayos en forma de distintos significados. De ese modo disipó la oscuridad del mundo material. Que Él proteja el universo. Jai Chaitanya. Yayo Sri Chaitanya, Yayo Nityananda, Yayo Advaita Chandra, Yayo Gaurabhakta Govinda. Todas las glorias de Chaitanya Mahaprabhu, todas las glorias de Nityananda, todas las glorias de Advaita Chandra, todas las glorias a todos los devotos del Señor Chaitanya. Kabe Sanatan Prabhu, Sharanedariyam, Punarapi Kahesitu, Vinaya Kariya. A continuación, Sanatana Goswami se tomó de los pies del loto del Sri Chaitanya Mahaprabhu y humildemente le hizo la siguiente petición. Purve Sunaya Shantuni Sarvama Stanen Ekan Eslan Atan Karata Vyadyanem. Sanatana Goswami dijo: mi Señor, he escuchado que en el pasado, en casa de Sarvabhauma Bhattacharya, tú explicaste el verso Atmaram de 18 formas distintas. 18 después 61. Atmaram Chamunayan Nilgrahan Api Urukrame Kurvanti Ashatuki Bhakti Itinam Bhutangunak Hari. Incluso aquellos que están satisfechos en el ser y libres de la atracción de los deseos materiales externos, sienten atracción por el Señor, el servicio amoroso, así Krishna, que posee cualidades trascendentales y realiza actividades maravillosas. Hari, la personalidad de Dios, se llama Krishna, debido a que posee una cualidad tan trascendentalmente atractiva.
Este es el famoso verso Atmaranesi del Srimad Bhagavatam. El 1710, 1710, 1710, 1710. Acharya Suniyan Moram Taktitat Manam Tripakori Kaha Yadi Yudaya Savanam. He escuchado esa maravillosa historia y por eso siento mucho. He escuchado esa maravillosa historia y por eso siento mucha curiosidad por escuchar de nuevo tu explicación. Si tuvieses la voluntad de repetirla, me sentiría muy complacido de escuchar. Prabhukaje Ami Batula Amara Vashani Sarvabhauma Batulantaha Hasya Chari Mane. Sri Chaitanya Mahaprabhu contestó: yo estoy loco, y Sarvabhauma Bhattacharya también lo está, por eso aceptó mis palabras como si fueran la verdad. Kiva Pralat Pilanan Kushi Nahika Smarane Tomara Sangha Vale Yadi Kishu Hayadmane. Yo recuerdo que dije en aquella ocasión, no recuerdo qué dije en aquella ocasión, pero si gracias a tu compañía me viene algo a la mente, lo explicaré. Sahaye Amara Kushi Artanahi Base Tomara Savara Sangha Vale Kinchu Prakase. Generalmente por mí mismo soy incapaz de dar ninguna explicación, pero por la influencia de tu compañía puede que se manifieste algo. Ekadasa Padan es lo que es Sunimalan, Pita Nama Arta Padekare Yalat Malam. En ese verso hay 11 palabras muy claras, pero cuando se estudia por separado, en cada palabra brillan diversos significados. Las 11 palabras son Atmaram, Sa, Manuyaha, Nirgatam, Api, Urukra, Kurvati, Ahaituki, Bhaktin, Itam Bhuvanganam, Hari. Sri Chaitanya explicará los distintos sentidos y connotaciones de estas palabras. Almasade Brahma Deha, Manayata Driti, Bodhisvava Hisata Arta Prapti. Los 7 significados de la palabra Atma son la verdad absoluta, el cuerpo, la mente, el esfuerzo, firmeza, inteligencia y naturaleza. Atma. La verdad absoluta, el cuerpo, la mente, esfuerzo, firmeza, inteligencia y naturaleza. Atma de Hanaman Brahman, Savavadriti Buddhi, Paryatesha Iti. Las siguientes palabras son sinónimos del Atma: cuerpo, mente, verdad absoluta, característica, naturaleza, firmeza, inteligencia y fuerza. Significado propio. Esta es una cita del diccionario Bishop Prakasa.
He saterame jay set admaramgana admaran ganeraje karibá ganana. La palabra admaram se refiere a alguien que disfruta de esas 6 cosas, la verdad absoluta, el cuerpo, la mente, etc. Más adelante enumeraré a los admaramas. Muniadi sadaran arta guna sanatana pitabritan arta pashe karida milanam. Mis queridos sanatan, primero escucha el significado de las demás palabras, comenzando con la palabra muni. Primero explicaré explicaré su significado por separado y luego los combinaré. Esto es puro gramática. Muni hare mana silan hara kohe mauni tapasue brati yatin hara dice muni. La palabra muni se refiere a alguien que es reflexivo, alguien grave, silencioso y un asceta, a quien mantiene grandes votos, alguien que está en la orden de vida renuncia y un santo. Son los significados de la palabra muni. Nirgrahatan sada kahe avidyan gantihinam virinisam vade sastra yanadi vinahitnam. La palabra nirgrahatan se refiere a alguien que está liberado de los nudos materiales de la ignorancia. También se refiere a quien no tiene el menor contacto con los principios regulativos establecidos por las Escrituras. También se refiere a quien no tiene conocimiento. Murtanicha mlesha adi sastradikanganam dana sayayi nirgatam araye nirdana. Nirgrata se refiere también a la persona inculta, de bajo nacimiento, de mala conducta, desregulada y que no tiene respeto por las escrituras védicas. La palabra se refiere también al capitalista y a quien carece de riqueza. Nirnichayesi kramate nirnirvan nisedayam gratodasetan sandarbes varsa sangrahata pikcha. El prefijo ni se puede usar en sentido de indagación, gradación, construcción o prohibición. La palabra gahan significa riqueza, tesis y composición. Si la Prabhupada nos dice, esta es otra cita del diccionario Visa Prakasa. Urukrama Sade Kahe Vada Yara Kramam Krama Sabe Kahe Epada Visepanam. La palabra Ugrakrama se refiere a alguien cuyo krama paso es muy largo. La palabra krama significa lanzar el pie hacia adelante. Ugrakrama. Es decir, dar un paso. Ugrakrama. Sakti Kampa Paripatin Yuktisayi Akramana.
Saranakaranenka Yapi Tribuvanam. Krama significa también poder, temblor, método sistemático, argumento y ataque violento que se hace dando un paso adelante. Fue así como Vamana hizo temblar los tres mundos. Ya, Ugra Krama Vamana Deva. Significadas y la propa. Ugra significa muy grande y Krama significa paso. Donde le fueron ofrecidos 3 pasos de tierra al señor Vamanadeva, extendió sus 3 pasos hasta cubrir todo el universo. De este modo, los 3 mundos también temblaron. Por esa razón, sí, Vamanadeva, la encarnación del señor Vishnu, recibe el nombre de Urukrama. Urukrama, 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 Urukrama. Vishnunu Viryam Ganatarkatadmo Partitaha Yam Partivayam Api Kavi Vimane Rayasi Chambang Jaswan Nahasaka Latitri Pritam Yarmatri Samyas Sadatan Urukampayanam. Ni siquiera un erudito que sea capaz de contar todos los diminutos átomos del mundo material puede contar las potencias del señor Vishnu. En la forma de la encarnación de Vamanadev, el señor Vishnu, sin que nada se lo impidiese, capturó todos los planetas desde la raíz del mundo material hasta la Satyaloka. En verdad, con la fuerza de sus pasos hizo temblar todos los sistemas planetarios. Ugrakrama, Urukrama, 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 Urukrama. Significado: esta cita pertenece a Srimad Bhagavatam 2.7.40, los mantras Rigveda 1.2, 154 y 1. Dice: Urukrama Om Vishnu Nuvidyamikam Prapashyam Yam Partivanu Vimanir Rayasi Yan Escambian Utaram Sandastam Pishakraman Tedrorugavyam. El significado de este verso es prácticamente idéntico al del verso citado en el Srimad Bhagavatam. Bueno, no hay significado. Vibhurupe Yapen Sakti Darakna Pasanam Madhuryam Sakya Gokola Aishwarya Prabhyamam. Mediante su aspecto omnipresente, la suprema personalidad de Dios ha expandido toda la creación material. Él sostiene y mantiene toda la creación mediante su potencia extraordinaria. Él, mediante su potencia conyugal, mantiene el sistema planetario conocido con el nombre de Goloka. Brindaban con sus pies opulencia, mantiene muchos planetas Vaikuntas. Perdón, con su 6 opulencia. Con su 6 opulencia mantiene el planeta Vaikunta. Mediante su aspecto omnipresente, la suprema personalidad de Dios ha expandido toda la creación material. Él sostiene y mantiene toda esta creación mediante su potencia extraordinaria. Él, mediante su potencia conyugal, mantiene el sistema planetario conocido con el nombre de Gokula, Vrindavan. Con sus 6 opulencias mantiene muchos planetas Vaikunta, o sea, como Bhagavan. Significado propio: en su forma gigantesca, el Señor ha cubierto toda la creación. Él sostiene todos los sistemas planetarios y los mantiene mediante sus potencias inconcebibles. De forma similar, mediante su amor conyugal, mantiene su morada personal, Goloka Vrindavan, y por medio de sus opulencias mantiene el mundo espiritual que contiene los planetas Vaikunta.
Mayasakya Brahmadat Paripatin Vijaram Urukraman Sadera Eyar Shanirupanam. La palabra Urukrama se refiere a la personalidad de Dios que mediante su potencia externa ha creado perfectamente innumerables universos. Urukrama. Krama Sakka Paripyan Gran Shalan Kampayom. Esos son los significados de la palabra krama. Se emplea en sentidos de potencia, disposición sistemática, paso o moverse o temblar. Krama. Significado. Esta cita pertenece al diccionario Visa Prakasa. La suprema personalidad de Dios es omnipresente. Mediante su energía inconcebible, no solo sostiene los tres mundos, sino que también los mantiene. Además, mediante su amor conyugal, mantiene su planeta espiritual, Goloka Brindava. Y mediante sus opulencias, mantiene la Vaikuntha Loka. Mediante su energía externa, mantiene los universos materiales. La situación de los universos materiales es perfecta porque han sido creadas por la suprema personalidad de Dios. Goloka. Kurvanti pada hei paratmai hayam Krishna sukha Mnita vayan taparya kahayam. La palabra karvati significa ellos hacen algo para otro, pues es una forma del verbo hacer, que indica cosas hechas para otros. Se emplea en relación con el servicio devocional que se debe realizar para la satisfacción de Krishna. Ese es el significado de la palabra kurvanti. En el sánscrito, dice Prabhupada, el verbo hacer tiene dos formas, técnicamente denominadas paratmai padam, atmane padam. Cuando las cosas se hacen para la propia satisfacción, la forma se denomina atmane padam. En ese caso, el español hacer es en sánscrito kurvarte. Cuando las cosas se hacen para otra, la forma verbal para ser karvanti. De este modo, Sri Chaitanya Mahaprabhu informó a Sanatana Goswami de que en el verso Admaram, el verbo kurvanti significa que las cosas deben hacerse solamente para la satisfacción de Krishna. Así lo confirma la gramática Panini. El verbo toma la forma atmane padam cuando la acción es para el propio beneficio. Cuando se hace para otros se denomina paratmai padam. Por lo tanto, la forma del verbo depende de si algo se hace para la propia satisfacción o para satisfacer a otros. Wow. Surita Nita Hati Avipraye Kriya Pale. La terminación del Atmane Padam se emplean cuando el fruto de la acción repercute en el agente de los verbos que llevan un indicativo ñ o un acento usuarita. Dice Prabhupada, esta es una cita del Sutra de Panini 1372. Hetu Sada Kabe Bhukti Adi Panchatare Bhakti Siddhi Muti Mukyam Eitina Prakare. Wow, Prabhupada.
La palabra hetu causa significa que una cosa se hace con algún motivo. Hay tres motivos posibles. Se puede actuar para disfrutar personalmente del resultado, para obtener alguna perfección material o para alcanzar la liberación. Eka Buddhi, Eka Boga, Anatta Prakara, Siddhistava Mukhi, Pancha Vidakara. Tomamos primero la palabra Bhukti, disfrute material, que es de ilimitada variedad. Podemos tomar también la palabra Siddhi, perfección, que tiene 18 variedades. De forma similar, la palabra Mukti tiene muchas variedades. Nos quedamos aquí. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasari Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Gopramanande Hare Hare Bol.